¿Cuál es el pedido concreto, ¿no? Respecto de este caso o estos casos que se han dado en estos últimos días de balaceras, amenazas en escuelas, tanto públicas como privadas, por lo menos aquí en Rosario y en la región? Nosotros tenemos una quincena de hechos vinculados a todo esto. Por un lado, amenazas y después balaceras en media docena de escuelas, y los otros restantes han sido amenazas que tienen diferentes orígenes. Pero lo cierto es lo que nosotros le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo, que en los casos en donde haya algún principio de esclarecimiento sobre el origen de los mismos, que comunique a la población de qué se trata para que justamente esta construcción de miedo colectivo que se ha dado mucho, especialmente a partir de lo que ha sucedido en barrios de la zona norte, con aquellos WhatsApp tremendos que habían circulado acerca de que a las 12 de la noche era un toque de queda narco, bajar los decibeles, separar la paja del trigo y empezar a ver que lo que sucede en los barrios es directamente proporcional a la presencia estatal en los barrios, que es la policía. Si la Carlos, policía ¿cuál sigue es la teniendo nichos. presunción que tienen ustedes de estos hechos? No, no, para nosotros no es presunción. Para nosotros lo que vemos claramente es que hay zonas liberadas de parte de los nichos de corrupción de la policía. El sábado nosotros estuvimos allí en Barrio Las Flores, en esto que recién destacaba Lucero sobre lo que había pasado con la escuela Itatí, y allí verdaderamente lo que vemos es una presencia policial de la 19 que es simplemente testigo, y el reservorio de cosas que por allí se roban o se cobran de parte de la policía para justamente liberar zonas. Y estamos hablando de un barrio que tiene una larguísima historia de trabajo, pero también una larguísima historia de bandas que se han subdividido en varios grupos, como pasa con el barrio Los Monos, con los Monos, que en realidad impone un gobierno de facto allí en el barrio, es un mundo paralelo y que necesariamente tiene que ser neutralizado con la presencia política de lo mejor del Estado, entre otras cosas, eliminando los nichos de corrupción de la policía. Y en la zona norte, donde recién estaba hablando Casielo, allí lo que hay una disputa territorial grande y donde hubo mensajes muy fuertes sobre lo que estaba pasando en el servicio penitenciario atribuido a la banda de Riquelme. Lo que necesariamente hay que hacer allí es desarticular esa banda que están afuera, que están en el barrio, porque por más que se dirija desde adentro de las cárceles, lo que hay que desarticular son los receptores del mensaje, y los receptores del mensaje están afuera, y está allí en los barrios en donde están identificadas esas bandas que son siempre narcopoliciales. Por eso el problema es político, desarticular los nichos de corrupción de la policía que generan esas zonas liberadas. ¿Por qué se eligen las escuelas? Lo pregunto como también preguntamos en su momento por qué se eligieron los Porque es bancos. central, es la única verdadera institución estatal que sigue generando esperanza, y pelear contra lo que genera esperanza es cortar la espina dorsal de lo que realmente genera la posibilidad de un desarrollo personal, de un desarrollo colectivo. Las escuelas no solamente es una fenomenal caja de resonancia, sino, insisto, es la mejor presencia estatal que tiene la gente. Por eso se pelea de esta manera. El objetivo es político-mafioso, Claro. las amenazas y las balaceras a las escuelas. No hay manera que nadie pueda mirar para otro lado cuando se ataca a una escuela, y eso lo saben estas bandas, pero que, insisto, son bandas idiotas útiles, lo que también hay que decir, porque terminan sirviendo a quienes planifican una especie de democratización del miedo, que lo que hace es achicar cada vez más la credibilidad hacia toda la política, achica la credibilidad cada vez más hacia toda la democracia, y creo que eso le sirve a determinados intereses que, insisto, se sirven de estas bandas que son asesinas, que son idiotas útiles, porque en definitiva el dinero grande jamás lo van a usar, porque deben aprender ya con lo que ha pasado con los Monos, con Alvarado, con el propio Riquelme, con el Morocho Mansilla, ya deben aprender que ellos pueden tener plata durante 10 años, pero después los terminan eliminando aquellos quienes se quedan con ese dinero manchada de sangre, que son de las pibas y de los pibes que pasan en los barrios. Algún día se tendrán que dar cuenta que disparar contra los pibes, disparar contra las escuelas, amenazar, es una cosa alevosa que lo único que demuestra es que, además de cobardes, son idiotas útiles. ¿Cerrar las escuelas es una medida que No, sirve en este caso? me parece que el paro está bien. El paro está bien como una medida de protesta, y que se genere esto que digo yo, que hay que limpiar los nichos de corrupción de la policía. Pero claramente
la medida de fuerza está bien, pero yo creo que la idea es al revés. Claro. Necesitamos tener la mayor templanza posible. Ahora comprendo muchísimo a las mamás, a los El miedo, papás, ¿no? a la maestra, a los maestros, lo que significa el miedo. Ahora, Virginia, la mejor herramienta para dominar una sociedad es distribuir el miedo. A mayor distribución de miedo, hay más concentración de poder. Así que me parece que eso también hay que empezar a analizarlo porque detrás de esto no solamente hay bandas narcopoliciales, sino que hay alguien que las está utilizando y muy bien para generar este encorsetamiento, a meter a todos en la misma bolsa y decir que la democracia no sirve. También Bien. cuidado con esas cosas porque es una forma rantifusa, pero forma al fin de una especie de terrorismo local que se está viviendo detrás de esto. Porque si te fijas en todos los mensajes de las amenazas, te vas a encontrar con connotaciones diferentes, absolutamente diferentes. Bien. Ahora, frente a esto, tiene que haber una presencia virtuosa del Estado para tratar de desarmar esas zonas liberadas. Lo que hay que desarmar son las zonas liberadas en los barrios. ¿Cómo puede el Estado, con qué herramientas estar presente y combatir esta situación cuando la principal herramienta, que es la policía, básicamente, está del otro lado? Para mí, con gente civil, desde nosotros que nos hagamos cargo junto a sectores policiales que se puedan, porque no se puede hacer de otra manera, pero para ir, por ejemplo, a la comisaría 19 o a la comisaría de Empalme Granero o la comisaría de la Cerámica y estar 2, 3, 4 meses para darnos cuenta quiénes se suben a un patrullero para cuidar a los búnkeres y a los lugares de venta de armas, separarlos y empezar a meter a la gente que realmente está haciendo bien las cosas. Ahora, en forma paralela, triplicar los presupuestos en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, porque si no metes algo en los barrios Claro. para desarmar No a hay esas otra opción. bandas, va a ser muy, pero muy difícil. Pero insisto, la cuestión es recuperar el control político de los barrios desde la seguridad democrática y empezar a ver quiénes son los que usan ese dinero manchado por sangre en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad donde se lava ese dinero. Bien. Diputado del FRAE, como última pregunta, ¿no? Lo que sucedió el viernes, esa serie de allanamientos en los que quedaron involucrados agentes de la policía, Del menores, comando radioeléctrico, además. prostitución, narcomenudeo. Sí. ¿Es más de lo Tiene mismo que de lo ver que con estamos eso. hablando? Sí, 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 yo creo que tiene que ver con esto que venimos diciendo hace 20 años, por otra parte, de lo que significa esta cuestión de esos nichos de corrupción, aquello que empezamos a hablar hace 20 años cuando decíamos la santafesina sociedad anónima, a partir del año 2002, el triple crimen de Villa Moreno, la muchachada en aquel momento del movimiento 26 de junio empezó a hablar de narcopolicía, efectivamente es así. Ahora, insisto, es un problema político, no es ni policial ni militar. Hay que eliminar los nichos de corrupción. La explotación al nivel incluso de esclavitud sexual a que llevaban a estas chicas a trabajar dentro de los búnkeres es algo que vos ves en cada uno de los 19 departamentos de la provincia en donde determinados señores se creen que son dueños de los cuerpos y de las cabezas de muchísima gente. Acá, en ciudades grandes como las nuestras, se dan a partir de esta explotación sexual que es, insisto, una manera de predominio de una especie de neoesclavitud del siglo XXI que estamos viendo. Hoy, justamente en el Día de Erradicación del Trabajo Infantil, viene bien decir que muchas chicas y muchos chicos están siendo explotados por estas bandas en distintos barrios de Rosario, de Villa Gobernador Galvez, de San Lorenzo, de Puerto San Martín. Ojo lo que está sucediendo en Capitán Bermúdez, que es muy, pero muy bravo lo que está sucediendo en Capitán Bermúdez porque se están destrozando entre sí quienes manejaban la noche en Capitán Bermúdez y ahí también, por supuesto, hay complicidad de sectores policiales.